Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Acción Positiva. Esta noche tengo el gusto de que me acompañen dos distinguidos colegas, el doctor Carlos González Quesada y el doctor Alberto Ordóñez. Ellos son miembros del Consejo de Administración y Control del Plan de Prestaciones del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala. Y vamos a hablar de un tema que no solamente interesa a los colegas médicos, sino que también interesa prácticamente a todos los profesionales de Guatemala en sus diferentes ramas y es más, a todos aquellos que de una forma u otra se benefician de los programas de prestaciones, los cuales son verdaderamente fundamentales, no solamente en el plano personal y profesional, sino que como la estructura de previsión de un país. Doctor González Quesada, bienvenido. Alberto, bienvenido a este programa de Acción Positiva. Muchas gracias. Y yo estaba comentando al inicio de que obviamente un programa de prestaciones es fundamental, Carlos, porque pues obviamente el tiempo pasa, los colegas vamos aumentando en edad y siempre hay que ver en el futuro para tener bienestar y tranquilidad. ¿No nos podías dar un poquito de historia sobre el plan de prestaciones del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala? Sí, Francis, muchas gracias por tu invitación a este magnífico programa. En relación a tu pregunta, este plan tiene aproximadamente, las raíces históricas parten de la década del 70, donde el Congreso aprueba la ley del timbre. La ley del timbre médico crea una estampilla de 5 quetzales para ponerlo en ciertos documentos públicos para un fondo especial. De este fondo comenzó a hacerse progresivamente un monto adecuado tendiente a dar algunas prestaciones a los colegas. Por ejemplo, en nuestra época, en mi época, las prestaciones tenían un límite de 20,000 quetzales, por ejemplo, cuando uno cumplía 65 años. En la actualidad, esto está duplicado. En aquella época, el timbre no daba mucho, la cotización era baja, y a partir del año de del 2007 se establece el nuevo plan de prestaciones, un plan con visión de futuro en el sentido previsional, sobre todo atendiendo también las necesidades de los jóvenes. Tú mejor que nadie que ya pasaste por el Ministerio de Salud Pública, sabes en qué malas condiciones están empleando a los jóvenes médicos, es decir, con contratos que no tienen bono 14, que no tienen aguinaldo, que no tienen vacaciones. Entonces lo único que tiene el médico joven es el plan de prestaciones, que en algún sentido lo ayuda y sobre todo es un ahorro permanente para que cuando llegue a esta edad de retiro, como tú bien mencionabas, y que cada día la calidad de vida aumenta, le da más edad al ser humano, entonces se puede disfrutar de una pensión que ayude pues para su mantenimiento. Alberto, a mí me parece muy clara la explicación de Carlos y muy amplia, pero ¿tú crees que verdaderamente exista dentro del gremio esa conciencia clara de la importancia del plan, particularmente en los jóvenes, como tú mencionas, Carlos? Sí, el problema es con los médicos jóvenes que realmente sienten a largo plazo el tener una prestación. Sin embargo, el Consejo y el Plan de Prestaciones ha hecho alguna propuesta para contemplar en una asamblea general mejorando algunas de las prestaciones que puedan tener, como serían unas prestaciones por enfermedad, prestaciones por maternidad, que son básicas realmente, aunque la cantidad que se propone dar no es muy alta, sin embargo sí es una ayuda bastante grande. Porque es importante que todos comprendamos la importancia de este plan y de lo que nos puede beneficiar. Por ejemplo, Carlos, recientemente leíamos en los medios de que el ICS, por ejemplo, en sus programas de IBS, pues están teniendo un problema financiero. ¿Es eso? ¿Crees tú que esto puede ser cierto, por ejemplo, en el ICS o cómo prevenir lo que suceda? Pues yo diría que es totalmente cierto y me baso en que yo gané la elección por parte del Colegio de Médicos y Cirujanos para ser directivo representante del colegio en la junta directiva del ICS. Y desde ese momento que tomamos posesión y duramos 6 años en funciones, nos dimos cuenta que si se le hacía una prueba de ácido
a los programas del ICS entraban en problemas serios, porque lo que sucede es que toman dinero de un plan para pasárselo a otro plan. Es decir, no crearon cuentas, por ejemplo, personales, sino todo en un solo monto. Definitivamente ahí hay problemas. Claro, ahora, entiendo yo que en este momento hay alguna problemática con el plan de prestaciones del colegio médico. ¿Tiene que ver también con análisis financiero que no sea suficiente para cubrir las necesidades? ¿O cuál es la problemática existente en este momento, Alberto? Bueno, se hizo un estudio actuarial, un actuario de reconocido, y realmente se llegó a demostrar que el plan, como estaba actualmente, iba bastante a la baja. Sin embargo, se tuvo una asamblea general que se subió la cuota. Desgraciadamente, los médicos jóvenes, principalmente como hablábamos, se opusieron a esto y se derogó y se bajó a la cuota anterior que tenemos. En base a esa nueva cuenta, se volvió nuevamente a hacer otro estudio actuarial y se llegó a la conclusión que sí es sostenible con ciertas modificaciones. Dentro de estas modificaciones es bajar las cantidades. Bajar las cantidades de compensación. De compensación. En lugar de dar 40,000 en vida que se estaban dando, se supone que con 20,000 sería suficiente para que el plan se sostuviera en vida. Y en post-mortem también habría que bajar la cantidad. Se estaban dando 50,000, bajarlo a 20,000. Pero esto es el objeto, es que el plan se mantenga. Esto no quiere decir que en un futuro no se pueda tratar de ir aumentando y en realidad mejorar las cantidades. Por otra parte está la parte de la jubilación o pensionamiento, que tiene una cantidad de 1,500, de los cuales ya hay cierta cantidad de médicos, aproximadamente 516 médicos que tienen esta pensión, ¿verdad? Que se la han ganado con el esfuerzo de estar cotizando por muchos años. O sea que en realidad... Ellos reciben 1,500 quetzales mensuales. 1,500 quetzales mensuales. ¿Y ese es el plan de seguir con este mismo beneficio o es ahí donde tú pensabas reducir un poco o cómo es la situación acá? Ahí no se puede reducir porque ya prácticamente se toma como un derecho adquirido. Entonces se piensa que todavía eso siga. Realmente estamos viendo que con las reservas que se tienen y los ingresos que se tienen, el plan no está en quiebra. Son 65 millones y un poquito más los que se cuentan de reserva. Además, los ingresos que constantemente están, los 105 quetzales mensuales que se están aportando por cada colegiado para enriquecerse, puede decir, el plan, más los intereses de todas estas reservas. Leí que eran 66.7 millones o algo así. Por Sí, el estilo, es que ¿verdad? fíjate que una cosa muy importante es saber que este plan de prestaciones es un plan gremial, como tal es solidario, no es un negocio comercial como puede ser un seguro médico que se ha pretendido cambiar el plan por un seguro médico. Y este plan conlleva más que todo auxiliar al médico en su tercera edad y al joven en la falta de prestaciones que tiene en el ejercicio de su profesión, sobre todo los contratados por el Estado. Importante es recalcar que tiene una robustez económica muy grande, por cuanto en 5 años que tiene de funcionamiento el nuevo plan, que es continuación del plan antiguo del timbre médico, ha dado 62 millones en prestaciones y tiene una reserva en depósitos en los bancos que casi llega a 70 millones de quetzales. Es decir, un plan de esta naturaleza que en 5 años ha manejado y ha producido 130 millones aproximadamente, indican claramente dos cosas: que bajo ningún punto de vista tiene crisis financiera y que el manejo del mismo ha sido excelente, diría yo. ¿Cómo se maneja este plan? ¿Qué organismo o en qué forma se maneja para garantizar obviamente pues ese beneficio que tú dices de un crecimiento y de una transparencia? ¿A quién le corresponde manejarlo? Hay un consejo que es electo prácticamente por oposición dentro del gremio médico, que es el Consejo de Prestaciones, que está integrado por 6 personas y además está adscrito a él
el tesorero del Colegio de Médicos y Cirujanos. Es un miembro ex oficio. Que es un digamos. miembro ex oficio entre junta directiva y, es más, el Consejo de Plan de Prestaciones no maneja ni un solo centavo. Solo da recomendaciones, estudia expedientes, ve que todo se cumpla para poder otorgarlas. Y es el presidente del colegio y el tesorero del colegio los únicos que tienen firma para dar los cheques que se proporcionan tanto a los jubilados o pensionados, a los postmortem o a los que llegan a los 65 años, con cualquier eventualidad que se contemple en el reglamento. Yo te lo comentaba, Carlos, ¿verdad? Porque obviamente, desafortunadamente, parte de lo que nosotros vemos en muchas organizaciones es ese mal manejo, ¿no? Tú mencionabas en el Seguro Social, pues transferencias, aplicaciones en otras áreas que no corresponden y que van debilitando en sí el plan. Ahora, en este momento, ¿cuál es la situación que está viviendo este plan de prestaciones? Diría yo que está en una situación un poco difícil, por cuanto hay intereses creados en que se suprima el plan de prestaciones y en cambio se le otorgue a los colegas un seguro médico. Sin embargo, el seguro médico no le ofrece lo que un plan de prestaciones le puede ofrecer al agremiado. Por otro lado, existe el interés de que al desaparecer el plan de prestaciones, la reserva técnica pasa a ser propiedad del colegio. Estos 66 puntos... Estos casi 70 millones, de acuerdo a una opinión jurídica que fue publicada para todos los agremiados, se dice que este fondo pasaría inmediatamente a una junta directiva. Las juntas directivas son electas solo por 2 años y son de carácter político, digamos, mientras que el Consejo de Prestaciones es para la reserva moral y de vigilancia de ese plan. Además, es el que da la política de inversión en la cartera. Entonces, al pasar esto a un grupo que, aunque pudieran tener buena intención, no tienen los conocimientos del manejo de esto que le compete al Consejo. Entonces, un gran grupo ve mucha peligrosidad en esto. Sobre todo si, como tú dices, ha venido produciendo, ha venido dando la prestación en los montos que tú mencionabas hace un momento. Ahora, Carlos, por ejemplo, al pasar al colegio médico, digamos, bajo el control de la Junta Directiva, pasaría con un candado, por ejemplo, que es el término que se utiliza para ser usado exclusivamente en algún plan, o entraría en un fondo común. Entraría en un fondo común y crearía un vacío jurídico muy grande, por cuanto en la legislación guatemalteca no está previsto la liquidación de los planes de previsión. Ha habido ya ejemplos muy conocidos, ¿verdad? Como el de APROFAM, por ejemplo. La misma Universidad de San Carlos estuvo a punto de quebrar ese plan de prestaciones y no sabían en qué iba a parar. Ellos lograron sacarlo adelante, que es lo correcto, que es lo que debemos hacer en el colegio, sacar adelante el plan de prestaciones. Porque en la liquidación ahí hay derechos adquiridos que tendrían que retribuirse o regresar ese fondo, que es una acumulación, diría yo, de reserva de ahorro de cada uno de los agremiados que ha pagado mensualmente, devolverles en forma alícuota y proporcional a lo que han aportado al plan. Pues te preguntaba yo porque pareciera haber una laguna legal ahí si esto se hiciera, ¿verdad? Que ¿cómo y bajo qué pasaría? Ahora, en el seguro médico, Carlos mencionaba que hay cosas que no se cubrirían, pues, ¿no? Y sin embargo, ¿el médico seguiría pagando su seguro o quién pagaría el seguro médico en adelante si este plan fuera aprobado, digamos, ¿verdad? Bueno, ahí hay 2 cosas. Si se pasa al seguro, indudablemente definitivamente es una aseguradora la que tiene que seguir cobrando. Y la aseguradora tampoco, la cantidad que cobra es la misma que se está cobrando ahorita. Sería mayor. Es mayor. Y eso no se sabe cuánto puede estar subiendo, porque en realidad con lo que se ha visto, con la siniestralidad que hay, definitivamente las aseguradoras, como son comerciales y de ganancia, ellos no pueden sostener un plan de esa naturaleza. Entonces tienen que ir subiendo. Entonces eso va también en detrimento de los mismos colegiados.
Sí, o sea, no puede sostenerlo sin tener una cuota mayor, digamos, o sin un cobro más importante. Exacto. Y en el seguro médico no incluiría, por ejemplo, pues esta pensión mensual, No. que no se podría de todas maneras quitar, Carlos. Además, no hubo claridad cuando hicieron esa propuesta, por cuanto se supo pues que todas las aseguradoras del país tienen contemplado en los programas de seguro médico colectivo un porcentaje que llega al 10% sobre la prima neta. Estamos hablando de un seguro colectivo de más de 12,000 afiliados al gremio, entonces colegiados. Entonces esto vendría a dar una comisión mensual de 200 y pico mil de quetzales. Lo adecuado, en el caso que hubiera sido aprobado, porque ya fue rechazado Esto ya el fue seguro rechazado médico, en una asamblea. debería haber sido expuesto por los ponentes en el sentido de decir que eso serviría para disminuir lo que cada médico iba a pagar de cuota. Y en segundo lugar, deberían haber expuesto desde un principio que se iba a sacar a una licitación entre todas las aseguradoras. Sin embargo, la propuesta que hicieron fue una propuesta única con una aseguradora y llevaron de una vez un plan determinado. Todo eso creó un mal ambiente, despertó demasiadas inquietudes de que habían otro tipo de intereses y al final fue totalmente rechazado. Ok, si en este punto está rechazado la posibilidad del seguro médico, entonces obviamente está vigente el plan de prestaciones. Pero ¿cuál es el cronograma que viene para resolver este punto? ¿O cómo se resuelve este nudo gordiano en este momento? Tenemos un problema de fondo. Es decir, hasta ahí estaba bien la situación, pero los que proponían el seguro médico, uno de ellos puso un amparo en una sala, en la segunda sala de apelaciones de lo penal y de narcotráfico y medio ambiente. Y lamentablemente la junta directiva del colegio no contestó ese amparo. No sabemos si de mala fe o por burocracia. El hecho en sí es que ellos no defendieron el plan de prestaciones y de acuerdo a la ley vino la sala y dio el amparo provisional. Entonces, con el amparo provisional, prácticamente ahorita está suspendido el plan de prestaciones, con excepción del pago de las prestaciones que deben dar. Sin embargo, a esta fecha, y esto fue el 23 de octubre, a esta fecha, los pagos que deberían haber efectuado ya a los jubilados no se ha hecho. Y tenemos conocimiento que tampoco se ha hecho el pago a 2 familias de colegas fallecidos, que de inmediato, en pocas horas, hay que cubrirles la prestación de 50,000 quetzales. Profundamente preocupados. Bueno, y definitivamente así debe ser, ¿verdad, Carlos? Pero ¿cuál es el camino a resolver esto? Porque ahora si hay un amparo que ha sido otorgado provisionalmente, ¿qué son los pasos a seguir para resolver el problema? Pensando obviamente, como dices tú, en el colega que necesita recibir su prestación, la familia que tiene que recibirlo. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? ¿Cuál es el procedimiento? Se enderezó al orden jurídico. Sí, porque hay un amparo. Como te Exacto, y como dentro del amparo al Consejo de Administración de Prestaciones lo consideraron como terceros interesados, nosotros como, ¿qué te dijera yo? Como reserva moral que te había platicado que somos del plan de prestaciones, asumimos la defensa del plan porque nos parece que muchos médicos, en primer lugar, tienen una situación económica muy difícil y que es totalmente injusto que lo poco que tienen de jubilación, porque una jubilación de 1,500 quetzales y que no está indexada al aumento cotidiano de precios, ¿verdad? Entonces va disminuyendo la capacidad de compra. Entonces, encima de eso, los que reciben su pensión siguen pagando, cosa que no debería ser, pero siguen pagando la misma cuota de todos los colegas, es decir, se siguen pagando esa prestación, que no debería ser así, ¿verdad? Pero el hecho es que esos 1,300 y pico de quetzales que reciben en efectivo, para muchos colegas es fundamental.
diría yo ¿Y que eso sí se está pagando? no se está pagando. Tampoco. O sea, A no la está fecha no afectando se está pagando. nada. Y eso, no sé si la Junta Directiva ya se dio cuenta de que en el amparo la sala les dice que tienen que pagar. No pagar es un ilícito que se llama desacato. Y el desacato es penalizado. Claro. Pero lo más importante es de que estamos afectando a un colega en su Totalmente. día a día. Por eso te preguntaba a ti, ahora como ya está en el campo jurídico, ¿cómo resolverlo? Porque obviamente tú sabes que un problema legal uno sabe cómo empieza, no cómo termina, ni cuándo. ¿Qué pasos hay que seguir Bueno, ahora, Sí, Carlos? nosotros ya contratamos un abogado que nos asesora en el seguimiento del juicio y a ver qué camino va teniendo de acuerdo cómo se vayan presentando las situaciones. Consideramos que ese es el paso más lógico que dimos realmente, ya que al llegar a los asuntos legales no teníamos otra alternativa. Sí, era- Esto se pudo haber solucionado anteriormente bajo un aspecto administrativo, llevando esto a los colegios profesionales directamente, y ahí se hubiera podido resolver más en confianza, más tranquilo, sin llegar a esos extremos. Que A esto- esta vía legal. Es más, la opinión jurídica en este caso, porque hemos consultado con varios, nos han asegurado que dado la forma anómala en que se presentó este amparo y las falsedades que conllevan, porque no hay nada de crisis económica, no hay nada de ilegalidad, todo es legítimo, ellos nos han garantizado que este amparo cae por su propio peso. Claro que desafortunadamente lleva tiempo. Lleva tiempo. Y eso es lo que puede afectar. Con el agravante que ahorita entraron en vacaciones. Sí, ¿verdad? o sea que esto lo agrava. Ahora, por ejemplo, entiendo que ustedes tienen una propuesta de 2 alternativas, ¿no? Que harían diferencia para, en cuanto a lo que recibe el afiliado, el colega, miembro. ¿Esas en qué momento se van a presentar o deberían de haberse presentado, Carlos? Ya se presentaron. Y Estas han 2 alternativas. Sí, en términos generales han sido muy bien recibidas. ¿Pero se fue por una Pero o por la otra? ahora hay que convocar a una asamblea para decidir a cuál de las dos escogen, porque ya rechazaron el seguro médico. Entonces el siguiente paso, porque en la última asamblea general nos declaramos en sesión permanente. Entonces estamos esperando que Junta Directiva vuelva a convocar para decidir entre una de las dos opciones. Pero aunque esto suceda, está el problema legal Así es. en el medio. El que jurídico a la par. previamente debería de resolverse. Sí. Esa es la parte que yo creo que es problemática, Carlos. Así ¿Cómo es. llegar? ¿Y existe una apertura por parte de la Junta Directiva del Colegio Médico de buscar una negociación o cuál es el punto en este momento? Lamentablemente, el punto de Junta Directiva, su visión es el seguro médico. Pero eso ya fue rechazado. Ya por fue la Asamblea, rechazado. que Pero es el entonces, organismo ahora superior. es la destrucción del plan de prestaciones en una vía jurídica, que es lo que se está peleando. Claro, pero si eventualmente pues viene este amparo y no progresa, no se da el amparo permanente, que aquí lo malo es el tiempo que lleve. Habrá que ir a una nueva asamblea. Aquí se abre una caja de Pandora jurídica. Exactamente. Muy grave. Y esto es bueno lo que tú mencionabas en un principio, que puede llegar a afectar a otros gremios. Junta Directiva, de acuerdo a su propia ley orgánica, no puede usurpar funciones que no le competen. Y ellos están asumiendo las funciones del Consejo de Prestaciones. ¿Verdad? Las asumieron ellos en una nota que mandaron. Esto va a crear conflictos muy serios porque no tienen la competencia de hacerlo. ¿Verdad? Sí, desafortunadamente, como yo también mencionaba, uno sabe cuándo empieza un problema legal, Pero no dónde cuándo termina. Y pues puede llevar mucho tiempo. Yo sí creo que aquí va a ser muy importante, digamos, una negociación poniendo por arriba el interés del colega, ¿no? Porque si no, esto podría prolongarse por mucho tiempo, Carlos. Yo creo que aquí hay que encontrarle puntos de encuentro verdaderamente humanitarios y verdaderamente profesionales para evitar que esto se prolongue. Sí, es que nunca nos imaginamos nosotros, que ya tenemos muchos años, pues nosotros 3 tenemos muchos años de ser médicos y de participar en actividades del colegio,
nunca nos imaginamos que iba a llevar un grupo que iba a estar en contra del gremio, pues, porque esto le afecta al gremio, a todo el gremio, ¿va? Claro, por eso te mencionaba yo que va a ser necesaria una intervención muy, ¿qué diría yo? Muy diplomática, muy abierta, muy razonable. Aparte de la vía legal, los colegios profesionales pudieron haber intervenido en esto, la Junta Directiva de los colegios profesionales. De parte del Consejo de Prestaciones se les hizo alguna consulta y dijeron que ellos se inhibían, realmente antes de que pasara todo este problema ya más fuerte. Y por otra parte, cuando nosotros recibimos ya la nota en la cual quedaba suspendido el Consejo, inmediatamente también despidieron a la secretaria del Consejo y a la contadora del Consejo y cerraron prácticamente las oficinas, apropiándose de todo lo... ¿Y eso sí lo podían hacer o hubo aquí algún abuso, etcétera? Pues como son empleados que realmente están bajo las directrices del colegio, hasta cierto punto lo pudieran hacer, mas no era éticamente posible realmente, porque era prácticamente los que se manejaban todos los archivos y toda la documentación al respecto de cheques y todo lo que se paga en las prestaciones. Al despedir prácticamente a la secretaria que llevaba el control de todos los actas y todo, quedó eso clausurado por una parte. Y por otra parte, al despedir a la contadora del plan, quedó eso que no se sabe qué pasa. Recientemente nos enteramos que ya habían contratado más que todo a un nuevo miembro ahí para que se hiciera cargo de eso. Gracias. Bueno, pues miren, desafortunadamente el tiempo ha ido muy rápidamente. Les agradezco como médico que hayan compartido este punto de vista. Obviamente yo reitero el hecho y la necesidad de que lo que hay que buscar es poner el interés del asociado, del colega, del profesional por arriba de todo esto. Vamos a darle seguimiento, Carlos, Alberto, en cualquier momento estamos con mucho gusto con esta ventana abierta para ustedes y en este momento pues obviamente esperamos que se resuelva en una forma favorable y sobre todo, como les decía, protegiendo el interés del colega. Nos vamos a tener que ir esta noche. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros en Acción Positiva y a ustedes que nos han estado viendo y escuchando, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir esta visión interesante y buscar una solución necesaria. Buenas noches, muchas gracias y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Buenas noches.